El éxito es la suma de pequeños esfuerzos. Quería iniciar con esta frase que creo que explica muy bien el significado que toda la comunidad rojinegra le da a este empate 1-1 frente a ADT de Tarma. Un partido que desde la previa sabíamos que iba a ser difícil, el ADT que es un gran equipo, que se hace muy fuerte en casa, y por otro lado estaba Melgar, que quería lavarse la cara tras las últimas dos caídas de visita y que venía con varias bajas en su plantel entre lesionados y suspendidos. Considerando todo esto, estaremos haciendo el análisis respectivo de lo que fue este partido, con las mejores jugadas, rendimientos destacados y explicando los factores de esta igualdad 1-1. Así que, gracias por acompañarme en este análisis y sin mucho más que decir, hola, soy Denis y esto es Derek Soccer Max. Cuando no lo puedes ganar, no lo pierdas. Este es un dicho que, al menos en mi cabeza y también que he escuchado en otras partes de internet, en las redes sociales, ha sonado en todos estos días donde Melgar no tuvo actividad, y sobre todo pensando en este complicado encuentro que se nos avecinaba visitando los poco más de 3000 metros de altura en la Perla de los Andes. En cuanto a rival, ADT está teniendo una gran campaña en la Liga 1, donde resalta más su poderío como local. Hasta antes de este partido contra Melgar, había jugado 11 encuentros en el Estadio Unión de Tarma en lo que va del 2024, con 8 victorias, 2 empates y apenas una caída que fue hace casi 2 semanas contra Atlético Grau. Pero fuera de eso, estamos hablando de un equipo que lleva 6 meses invicto en casa, y que en ese trayecto había derrotado a Alianza Lima, Cristal y Universitario, los equipos siempre favoritos a campeonar. Pero yendo a los mano a mano con Melgar, un dato alentador es que hasta antes de este partido, tarmeños y arequipeños se enfrentaron en 5 ocasiones, con 3 victorias para Melgar y 2 empates. Pero eso sí, los 3 triunfos fueron en Arequipa y las 2 igualdades jugando en condición de visita y en esta misma cancha donde jugamos ayer. La consigna de esta fecha para el dominó era clara: robar puntos, considerando la mini racha negativa de las caídas entre Unión Comercio y Alianza Atlético y las bajas por sanción de Brian Blando, Jefferson Cáceres y Pablo Lavandeira, mismas que se confirmaron hace pocas horas que serán de 3 fechas. La primera ya la cumplieron ante ADT y faltarían la de los duelos contra Cristal y Cienciano. También se sumaba la ausencia de Leonel González por suspensión tras su expulsión del partido pasado contra Comercio y la lesión de Kevin Sandoval, que salió en ambulancia en el último partido. Lo positivo, volvió Orsán, eso sí, había cumplido su fecha de suspensión ante Unión Comercio tras haber sido expulsado contra Universitario y se le extrañó bastante, la verdad. Pero ya yendo al partido en sí, Marco Valencia, haciendo malabares nuevamente para formar una escena titular considerando todas las bajas, armó el siguiente parado, un parecido a un 5-4-1. Con Cáceres en el arco, la línea de 3 conformada por Matías Lazo, Leonel Galeano y Horacio Orsán para reemplazar al suspendido González, los carrileros Cristian Bordacar por derecha y Pablo Reina por izquierda, el mediosector conformado por Jean-Pierre Chimbo y Walter Tandazo, un poco más pegados a las bandas y también yendo al medio y adelantados, Kenji Cabrera y Tomás Martínez, el 9 en solitario Bernardo Cuesta. El partido empezó desfavorable para Melgar, porque a los 3 minutos un pase largo de Luis Álvarez lo recibiría Ángel Quiñones, quien superó a Paolo Reina en la marca y Horacio Orsán en el área chica. Tuvo tiempo incluso para acomodarse encima y con un suave pero certero disparo batía la portería de Cáceres y ponía al local rápidamente en ventaja. Este gol vino producto del error cometido por Pablo Reina al perder la referencia de Quiñones. Orsán luego de eso poco pudo hacer para evitar el 1-0 de rival en la marca. Y de ahí nos vamos al minuto 18 con el intento de John Narváez, ex Melgar, desde fuera del área. Pero a partir de ahí Melgar empezaría a tomar las riendas de las acciones, de la mano de Kenji Cabrera, Chapo Bordacar, Jean-Pierre Chimbo, que siempre fue a buscar el arco en la primera mitad, pero sería el japonés peruano que encontraría el espacio y el momento justo para hacerle el pase por arriba a Bordacar, quien se había escapado de la marca del defensor previamente, logrando cabecear sin mayores problemas, y sumado a la duda que tuvo el portero Pedro Díaz para ir a cortar la jugada, Chapo ponía el empate a los 20 minutos de juego. Luego de eso, Archimbó cabeceaba en el área tras pase de Tomás Martínez, clave también para la generación de peligro, pero la jugada que se llevaría todos los reflectores por la polémica que generó en el medio ocurrió a los 34 minutos, donde Kenji le dejaría el balón a Archimbó, que filtró el pase para Paolo Reina, quien se le entregaría servidito el balón a Cuesta, que tuvo tiempo para acomodarse y pegarle al arco anotando el 2-1 de la remontada. Este gol sería revisado por el VAR, siendo posteriormente anulado, para mí bien anulado el tanto, no hay offside ni de Reina o Cuesta, es cierto, sino que Bernardo más bien chocó con Alex Rambal, el defensor por accidente, obstruyendo su recorrida en búsqueda de despejar el balón. Esto genera una clara desventaja para el rival al momento de defender y por eso el gol era invalidado. Luego Cuesta al minuto 43 tuvo una oportunidad donde definía mal de cara al arco, tras una gran salida por el sector derecho con toquecito corto de los rojinegros, pero la más clara luego del empate vino de los botines de Archimbó, tras asistencia previa de Chapo Bordacar y pase clave de Cabrera. A hecho Cherita le había dado medio incómodo el balón, pero igual terminó exigiendo nuevamente al portero Díaz en el final de la primera parte. La segunda parte sí fue distinta. ADT empezó a tener el dominio de las acciones, como al minuto 50, 2 chances seguidas,
uno en donde tras un tiro libre Cedrón me parece que es Pablo Reina quien terminó salvando la línea de la acción del centro, y la otra donde Quiñones terminaría cabeceando pero Cáceres terminaría atajando el intento. ADT siempre fue en busca del 2-1 en el segundo tiempo. Veíamos ya a un Melgar que empezaba a cerrar líneas cuidando el empate, pero también intentando apelar a la contra para hacer lo suyo. Como en la del minuto 58, pared entre Chapo y Matías Lazo, recibiendo Kenji, quien no supo qué hacer ahí, se complicó con las piernas, por eso se la dejaba a Tomás Martínez para que termine el trabajo, pero su disparo se iba desviado. Y nada más un minuto más tarde vendría lo que considero la jugada de peligro más clara del segundo tiempo, donde Víctor Cedrón nuevamente engañaría a la defensa de Melgar en un tiro libre, haciendo un cambio de frente esta vez para Inga que mandó el centro, cabeceaba en el área y Rambal conectaba pero de milagro el balón no entraba, me quería desmayar luego de esa, ya lo veía adentro. Cáceres entre pura casualidad e instinto sacó su mano que desvió el balón al palo y luego lograba retenerla. De ahí fue más de ADT probando también de fuera del área, tratando de superar en velocidad por las bandas. Ahí ya Joe Rojas, 35 años, experimentadísimo, que había ingresado en la segunda mitad, empezaba a hacer de las suyas peleando con Pablo Reina. Lo logró superar una vez, también se llevó como a 3 o 4 jugadores de Melgar en otra ocasión. ADT también atacando con muchos hombres arriba, Cedrón que tuvo una más, Marco Valencia por otra parte intentó refrescar a su equipo como pudo con los ingresos de Chaca Arias y Sebastián Cabero. Se fueron justamente los creativos Kenji y Tommy Martínez. De los pies del Chaca tenía que nacer la posibilidad de la victoria en el final, tuvo un tiro libre y un par de tiros de esquina que cobró, un poco más participativo que otras veces consiguieron, y la última jugada del partido de peligro la tuvo el dominó, tras un pase en largo que se imitaría a Orsán, que le quedó al Chapo Bordacar que la picó sobre el portero Díaz, pero Rambal estuvo ahí para impedir que entrase el balón. Igual creo que ese pique no iba en dirección a la portería, pasó cerca, pero igual se aseguró de que ese balón no entrase finalmente. Como repasamos, fue un tiempo para cada uno, ADT se adelantó de la mano de Quiñones tras un error en nuestra defensa, pero de a pocos Melgar empezaría a encontrar espacios y a tomar el rol de protagonista del encuentro. Bordacar tras tremenda asistencia de Kenji avisaba esto. Ahí en medio del gol anulado a Cuesta, Archimbó que tuvo la más clara en el final del primer tiempo. En la segunda mitad, ADT se acomodó, fue con todo a ganarlo con mucha gente arriba, apelando a las bandas, a los centros, de suerte que no se coló ese cabezazo de Rambal que dio en el palo. Cedrón tuvo también ahí un par de oportunidades donde fue clave. Joe Rojas más de lo mismo. Melgar ya un poco más desgastado trató de darle más prioridad a rescatar el empate, a no perderlo, defenderse, y eso está bien. Veníamos de caer 2 veces seguidas fuera de casa, teníamos que recuperar la confianza en una cancha complicada contra un gran rival, el equipo de Wilmar Valencia. Marco luego hizo un par de cambios tratando de refrescar el mediocampo que se vio muy mermado, el sector creativo, y bueno, ese sombrerito de Bordacar del final, que fue la última jugada del encuentro. Creo que así podemos resumir en general lo que fue esta igualdad en la altura tarmeña. Y ya para cerrar, pasamos con los puntos altos y bajos de Melgar, y específicamente me refiero a los jugadores. Me gustaría resaltar lo hecho por ejemplo por Kenji Cabrera, clave en la generación de peligro, la asistencia a Bordacar que fue muy buena, subía al ataque en las contras, 2 veces se asoció con Chapo justamente, recogiéndose también y tratando de hacer la pausa para habilitar a un compañero, aunque en la segunda parte la que tuvo donde se le enredaron las piernas y poco más. Se le notó el cansancio allí. Más bien sería decir que Kenji tuvo un buen primer tiempo, más no en la segunda parte donde su rendimiento cayó bastante. Luego otro que se hizo notar es Pablo Reina, que tuvo un buen partido, más allá del error que cometió el 1-0 de ADT. Pero de ahí estuvo atento para interceptar balones, ganar los duelos por su sector, subiendo también al ataque para hacer otra opción. Colaboró un poco más con Kenji también. Pasamos a hablar ahora de Cristian Bordacar, el autor del gol del empate. Se libró de la marca de su defensor para cabecear con libertad, con un buen timing, se asoció con Kenji. En otra más con Lazo, también tuvo un gran trabajo defensivo en el resto del partido, rechazando los balones en pelota parada, cortando jugadas. Un despeje que tuvo también mandando un balón al córner. Trabajo sacrificado de él en este encuentro. De ahí Archimbó que siempre fue en búsqueda del gol, Tomás Martínez algo similar a lo hecho por Kenji en la primera parte, terminando para apagarse en la segunda mitad, la importancia que tuvo Walter Tandazo, quien debió haber arrancado de titular en el partido pasado, ordenando al equipo diciendo la salida clara, los 3 centrales atrás en general correctos a nivel colectivo, pero el rival también nos ganó muchas veces por arriba en su posición, y esto ya le da paso a quizá los rendimientos individuales más bajos considero. Lo hecho por Cáceres, que otra vez viene siendo criticado, principalmente por las dudas que transmite cuando tiene que atajar. Por ejemplo, esa acción donde cabecea Quiñones y medio casi se le escapa la pelota dejando de rebote. La del palo es entendible, esa es otra ocasión. El gol de milagro no fue. Para cualquier arquero creo que sería muy complicado atajarla en ese punto. Pero igual, lo de Cáceres y su inseguridad por momentos cuando tiene que atajar no es solo de este partido. Le viene pasando ya desde varias fechas atrás. El partido contra la U es un charco, pero el resto sí dejan que pensar. Y lo de Bernardo Cuesta, que esto pasa más por lo que se espera de él como jugador y como goleador, que estuvo peleado con la pelota, en el primer tiempo tuvo un par de chances sin la mayor claridad para definir, y en la segunda parte estuvo impreciso para ir al frente.
Si bien viene de marcarle Unión Comercio en el partido pasado, creo que desde el partido con Vallejo de la fecha 2, Bernardo viene peleado con el gol y le está costando encontrar la tranquilidad para definir. Mencionar las variantes, los ingresos de Cabero y Arias, que bueno, Cabero intentó desbordar por la izquierda jugando como atacante. En realidad creo que es atacante, puede jugar como el lateral izquierdo, es cierto, pero es atacante en realidad. Y el Chaca, que trató de ser ese pase clave para buscar la victoria en el final por arriba. Sus ingresos fueron algo tarde en el tramo final del partido, totalmente entendible porque la banca de Melgar no es que los esté despreciando, pero salvo Alejandro Ramos y por ahí Alexis Arias y Aguinaga, las demás variantes no nos iban a poder aportar mucho a estas alturas del encuentro, sea por las características de algunos jugadores o por bajo rendimiento. Por eso se ha hablado de mucho de refuerzos, el caso de Matías Noble, argentino que viene de jugar en Bolivia, se habla de que solo es cuestión de ultimar detalles para que sea nuevo jugador del FBC Melgar, puede jugar por la banda izquierda en la posición de Blandi y Cáceres, que están suspendidos, y también de media punta el lado de Tomás Martínez, y sin duda su incorporación, que se ha dado más que todo por emergencia, será clave para afrontar lo que queda del torneo clausura. Y bueno, no puedo terminar sin reconocer lo hecho en ADT por George Rojas, cuando entró siempre siendo peligroso, Quiñones por el gol, Inga lo vi participativo también, Cedrón, lo hecho por Pedro Díaz, el arquero que fue clave en algunas ocasiones para evitar la caída de su equipo. Y bueno amigos, este ha sido el análisis del empate a 1 entre AET de Tarma y Melgar por la fecha 7 del torneo clausura de la Liga 1. El duelo de los hermanos Wilmar y Marco Valencia, donde siempre buscaron ir a ganarlo, partido muy parejo, buen resultado considerando cómo veníamos, aunque por ahí queda el sinsabor de que no se obtuvo la victoria, pero siempre es clave sumar, así sea un punto, esto aprendimos de las últimas dos caídas. El próximo partido de Melgar se va recibiendo en el estadio de la UNSA Sporting Cristal, en buena hora, dicho sea de paso, que se confirmó que el recinto seguirá en funcionamiento para albergar partidos durante la instalación de la pista atlética, si no tenemos que irnos a Juliaca. Y por otro lado, si bien los celestes vienen estando en la parte arriba de la tabla de clausura, jugando fuera de Lima les ha costado horrores conseguir los resultados. Por ejemplo, para que vean, de los últimos 6 encuentros de visita solo ganaron uno, al Comerciantes Unidos y sufriendo en la última fecha de la apertura. Y de ahí vemos 3 derrotas y 2 igualdades donde les han convertido 13 goles en total. Es decir, defensivamente sufren mucho de visita a la hora de definir encuentros también, y esto podría quizás servir como un dato alentador a favor nuestro. Resaltar que ya vuelve Lionel González, que cumplió su fecha de suspensión, eso es bueno. Esperemos que se concrete lo de Noble y contar con su presencia para este partido contra los celestes de este miércoles por la noche para tener una opción más en ataque. Ya saben que si el video les ha gustado pueden darle like, así como suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les avise cuando suba video y puedan verlo al toque, se los agradecería muchísimo. También les agradezco por haberse quedado hasta el final, los que bancan los videos. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Adiós.